Bien, pues se puede valorar de manera muy positiva, como no puede ser de otra manera, ¿no?, este tipo de encuentros para favorecer el emprendimiento, ¿no?, y el emprendimiento innovador, que debe ser algo no solo mirado y con perspectiva de creación de empresas, sino también ver la innovación y el emprendimiento innovador en todas las facetas, en el caso, ¿no?, en mi caso como directora del Servef, también en la aplicación de las políticas de empleo. Hoy yo estoy aquí para participar en una mesa para hablar de acuerdos territoriales por el empleo y ver cómo aplicar las políticas de empleo de manera innovadora, ¿no?, y de manera que favorezca el emprendimiento en el territorio. Bien, el Servicio Público de Empleo tiene un objetivo fundamental, que es favorecer e incentivar la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo y preparar los mejores perfiles para que sean los más adecuados, ¿no?, para lo que está solicitando la actividad económica, ¿no?, y generar puestos de trabajo de calidad. Bien, en este caso nosotros desde el Servicio Público detectamos hace un año, cuando empezó esta nueva etapa del Servicio Público, la falta de adaptación, ¿no?, la falta de cohesión que había entre las políticas de empleo y las necesidades reales tanto de los trabajadores como de las empresas. En esta nueva etapa lo que estamos haciendo a través de los acuerdos territoriales dentro de Avalem Territori, que es uno de los proyectos que tenemos en marcha, es establecer la concertación, la participación territorial, tanto de los agentes del territorio como de las administraciones públicas, para generar esos espacios de trabajo, ¿no?, de concertación, donde las entidades, donde los agentes decidan qué quieren ser de mayores, y además saltando las líneas administrativas, más allá del municipio. Un conjunto de municipios decidirá con quién, de manera justificada y objetiva, donde vean el potencial de crecimiento, se quieren unir, detecten a los agentes del territorio que pueden influir en ese crecimiento y en esas oportunidades del territorio, y a partir de ahí trabajar de manera conjunta en una hoja de ruta estratégica. Nosotros desde la Generalitat, desde la Consellería, desde el Servef, vamos a ser impulsores, les vamos a establecer las herramientas necesarias, los recursos tanto económicos para que puedan tener el personal suficiente para desarrollar ese trabajo, pero vamos a ser observadores, porque entendemos que esto es una política de abajo arriba y es una forma, ¿no?, de darle realidad a aquellas políticas de empleo que nosotros tenemos que desarrollar desde la Generalitat, para que sean verdaderamente adecuadas a lo que necesitan los territorios, ¿no? Mira, hay una cuestión y tiene también el origen, ¿no?, de los acuerdos territoriales. El paso cero de los acuerdos territoriales es el diagnóstico, los diagnósticos territoriales. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros podemos tocar de oído, podemos intuir por los datos que tenemos, los datos que periódicamente se dan, ¿no?, pues mensualmente salen los datos de paro registrado, cómo afectan los sectores, cómo afectan, ¿no?, a las empresas, los territorios, pero no tenemos datos que bajan verdaderamente a nivel territorial para tener datos exhaustivos y además datos muy fiables de qué está pasando y cuál es la foto fija de nuestro territorio y hacia dónde debemos ir, ¿no? Esos acuerdos, esos diagnósticos nos van a permitir detectar verdaderamente cuáles son esos sectores. Ahora mismo sí que sabemos por los datos macro, ¿no?, que nosotros tenemos un comportamiento del mercado de trabajo que es muy variable, ¿no?, y está muy vinculado con el sector turístico y que los datos, ¿no?, pues, que son cíclicos, ¿no?, y pues hay mejores datos de empleo en verano, cara a campañas de Navidad, como es el caso, pero seguimos detectando que son sectores que generan un empleo poco estable, ¿no? Y yo creo que aquí el reto, y lo estamos viendo en ejemplos de muchas empresas, ¿no?, de nuestra comunidad que están tirando, es crear y recuperar el músculo de la industria, ¿no? Como dice el presidente de la Generalitat, es recuperar y hacer bien lo que sabemos hacer muy bien. Yo creo que en espacios como este no podemos potenciar aquellas actividades, ¿no?, las que tenemos y sabemos hacer las cosas bien, y ser un poco la guía, ¿no?, de aquellos emprendedores que quieran iniciar una nueva andadura.